Una excelente mañana para todos. Como pueden observar en pantalla ustedes, vamos a recapitular lo que hemos hecho hasta ahora rápidamente. Hemos hecho 10 vueltas en el matizado, ¿cierto? 10 vueltas en color matizado. Luego una vuelta en color mora en leche y empezamos a colocar el diseño, ¿cierto? Ya la colocación del diseño está en un tutorial, en uno de los primeros tutoriales de esta mini mochila. Luego hicimos, bueno, entonces aquí vea, esto no lo he explicado, pero simplemente hicimos una franja. Después de terminar el diseño hicimos una franja en color mora en leche, ¿cierto? Como para poner el diseño dentro de un rectángulo, yo lo llamo así, o de una línea. Y entonces después vamos a hacer 10 vueltas en este mismo color, ¿cierto? Como lo estamos viendo, lo están viendo también ustedes ahí. Es importante que la mini mochila, pues a pesar de que sea pequeña, pues que quepan las cosas, ¿cierto? Por ejemplo, el celular, los documentos, que fue para lo que me la pidieron, ¿cierto? Para eso. Entonces acá en esta voy a continuar, miren, entonces voy a doblar acá un poquito para poder trabajarlo y que ustedes puedan ver qué es lo que yo hago. Entonces ustedes van tejiendo punto por punto. Eh, Me pidieron que hablara un poquito más duro, entonces voy a hablar un poquito más duro porque no se estaban escuchando, no estaban escuchando lo que yo decía. Bueno, entonces ustedes van tejiendo y vamos a ver dónde vamos a colocar los ojos. Vamos a empezar a colocar los ojales, ¿cierto? Miren, ustedes van tejiendo punto por punto sin volarse ni uno. ¿Cierto? Van poniendo punto por punto. Entonces, esta es la vuelta número 5 del matizado, de esta parte de acá. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Vamos a hacer una vuelta más, o sea, 6 hasta las 6. Y en las 7 empezamos a colocar los ojales. Yo siempre hago 8 ojos alrededor de las mochilas que yo hago. Miren, entonces seguimos dando las puntadas en el color matizado, ¿cierto? Vamos a llegar al final de esta vuelta. Miren, entonces estamos llegando al final de esta vuelta número 5. Entonces yo continúo tejiendo normal. Recuerden, miren, lo puse así para poder grabar en pantalla y que ustedes pudiesen observar lo que yo estoy elaborando en este momento, que es una mochila con matizado y diseño a la vez. Ustedes pueden emplear el matizado que ustedes quieran, no necesariamente tiene que ser gris y negro. Hay matizados que emplean una hebra de un color, por ejemplo un crudo y un negro, un marrón y un negro. O sea, ustedes ya es imaginación de ustedes poner el matizado al gusto de ustedes, ¿cierto? Yo simplemente les estoy enseñando la técnica del tejido, que es por cierto bastante sencilla, pero sí tarda uno bastante. La verdad es que estas mochilas son bastante, a pesar de que es pequeñita, miren, llevo bastante tiempo dedicándole, pero es mejor hacer una mochila de calidad, por supuesto, que hacer una mochila ahí, o sea, que hacerla ahí como por hacerla, no. Yo la hago porque me gusta hacerlas bien y claro, por supuesto, porque es un pedido. Entonces tengo que hacerla muy bien, acostumbrarse uno a tejer lo más pulido posible. Miren, entonces el diseño queda en la mitad del cuerpo, ¿cierto? Recuerden, 10 vueltas en color matizado, el diseño y otras 10 vueltas en el matizado, ¿cierto? Para que puedan hacer su mochila. Miren, entonces ustedes van tejiendo punto por punto, eh, sin volarse ni uno, como siempre les he dicho. Miren, entonces ahí, sé que ahí termino la vuelta, empiezo otra. Bueno, entonces la vuelta número 6 la vamos a tejer de igual manera, o sea, lisa también. La vamos a hacer lisa,
Entonces yo volteo esto acá para poder tejer en pantalla. ¿Cierto? Miren, entonces yo sigo tejiendo la mochila normalmente. Esta es la vuelta número 6 del matizado. ¿Cierto? Entonces, bueno, entonces ahí vamos. Hago esta vuelta y empezamos a hacer los ojales. O sea, ustedes tejen 6 vueltas en el matizado, así. Terminamos esta vuelta número 6 y vengo con ustedes, ¿cierto? Continuamos tejiendo la vuelta número 6. Miren, estoy en la vuelta número 6. Para empezar a hacer los ojales en la vuelta número 7. Entonces continuamos tejiendo la vuelta número 6 y en la 7 nos vemos, ¿verdad? Miren, entonces continuamos tejiendo la vuelta. Recuerden, vamos a hacer 6 vueltas y en la séptima vamos a empezar a hacer los ojales. Vamos a hacer 8 ojales, el cálculo ya lo tengo hecho, pero de todas formas se lo voy a explicar en un momento. Le voy a explicar el cálculo de los ojales. Como vamos a hacer 8, entonces hay que saber cada cuánto, o sea, la separación entre ojo y ojo es muy importante saberla, ¿cierto? Para que quede parejito el cierre. Como vamos a cerrar con un cordón, entonces es importante cerrarlo con saberlo, pues saber la distancia entre ojo y ojo para que quede parejo, ¿verdad? Bueno, vamos acercándonos al final de esta vuelta número 6. Recuerden, hacemos 6 vueltas en el matizado de esta parte de arriba, miren acá, y en la séptima vamos a empezar a hacer los ojales, ¿cierto? Creo que esto ya no hay ninguna duda, siempre es tejiendo sobre la pestañita de atrás. Miren del punto, acá miren, ¿cierto? Ahí. Entonces sobre esa pestañita, la parte superior del punto, vamos a tejer siempre para los diseños de las mochilas Guayú. Miren acá, estos diseños los hacemos siempre sobre la pestañita de atrás para que se pueda formar el punto y se vea. Bueno, entonces vamos llegando al final de la vuelta número 6. Miren, ¿cierto? Ahí vamos llegando, como pueden ver. Entonces vamos a empezar a hacer los ojales en la 7, recuerden, en la vuelta número 7 de esta mini mochila. Obviamente esto es a gusto también personal, la distancia de los ojos, o más bien sobre qué vuelta vamos a hacer los ojales, debido a que pues hay gente que le gusta más alta la mochila, o hay gente que le gusta más pequeña, más bajita, más bien. Bueno, entonces ahí llegamos, miren, ya pasamos la vuelta número 7, estamos justo en la vuelta número 7. Entonces el cálculo que yo hice para los ojales fue el siguiente. Cogí 144 puntos, ¿cierto? O bueno, eso es lo que yo tengo en mi caso. Entonces, como siempre hago yo siempre hago 8 ojos. 8 ojos alrededor del bolso. Hago yo. Entonces, el tamaño de cada ojo es de 6 puntos, ¿cierto? Tamaño de ojo 6 puntos para que quede pequeñito, ¿verdad? Eso ya lo expliqué, pero de todas formas es importante que lo tengan en cuenta, hacer los ojos pues pequeños, o más bien una medida entre pequeño y grande. Y entonces cogí el total de ojos por el tamaño, me dio 48 puntos. Estos son 48 puntos, ¿cierto? Que me consumo haciendo los 8 ojos. Entonces al total de puntos le resto lo que me dio, que fueron 48, me quedan 96 puntos. Entonces 96 puntos los divido entre 8 y eso me da 12 puntos. ¿Qué quiere decir esos 12 puntos? Son los puntos que hay entre ojo y ojo, ¿cierto? Entonces yo hago un ojo de 6 puntos, tejo 12 puntos y hago otro ojo. Vamos a llevar esto a la práctica, ¿verdad? Entonces, miren, empiezo a tejer 6 puntos. Esto es mucho más fácil, miren, volviendo siempre las almas solamente. Entonces llevo 1, llevo 2, llevo 3, llevo 4,
Miren, 4. Siempre envolviendo solamente las almas para hacer los ojos. Llevo 4 puntos. 5 y 6, ¿verdad? Entonces, el cálculo, bueno, entonces llevo los 6 puntos, miren, 6 puntos. Entonces, en la base, acá, donde estoy señalando, voy a contar 7 puntos. 6 y en el séptimo pego, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuento 6 y en el séptimo pego, ¿cierto? Pego el ojal. Miren, en el séptimo punto pego el ojal, ¿verdad? 3, 6, 7, sí. Pego ahí, bien, miren. Y ahí queda el ojo, miren cómo queda. Entonces, teniendo en cuenta lo que les acabo de explicar, ¿cierto? Voy a hacer 12 puntos de separación. Eso quiere decir que voy a tejer 12 puntos. Voy a tejer 12 puntos, miren. Entonces llevo 1 del pegue, miren, 1, 2, 3, 4, 3, llevo 3, 4, 5, 5, 6, 7, llevo 6, ¿cierto? 6 puntos de separación, son 12, recuerden, 12, 6, 7, 8, miren 8, ahí está el ojo, miren cómo queda bonito, pequeñito, 8, 9, 10, 11 y 12. Miren, llevo 12 puntos, entonces ¿qué me corresponde hacer? Me corresponde hacer otro ojo. Bueno, entonces voy a doblar acá para seguir trabajando. Entonces después de del ojal, ¿cierto? De tejer el ojal, tejo 12 puntos, como les acabo de indicar, y hago otro ojal. ¿Y cómo se hace el otro ojal? Miren, envolviendo las almas solamente, miren, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿cierto? Entonces, después de tejer los puntos en las almas, cuento en la base. Cuento en la base 6, miren, cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en el séptimo punto, donde estoy señalando, miren acá, pego el ojo, ¿cierto? Y entonces así queda el segundo ojal. Esto lo vamos a hacer alrededor del bolso, entonces tejo nuevamente. Bueno, voy a abrir acá un poco, ¿cierto? Recuerden ir sobando esto, sobando, pero es en realidad organizando. Pues es que os lo digo así porque es más fácil de entender, ¿cierto? Si yo digo sobar, entonces significa hacerle esto, miren, al tejido. Bueno, entonces llevo 1, son 12 puntos de separación, llevo 1, ¿cierto? Miren, llevo 1. Entonces tengo que hacer 2, 3, 4, 3, 4, 5, llevo 5, son 12, recuerden, 12 puntos. Bueno chicos, entonces como pueden ver ya llegamos al final, miren, de esta vuelta número 7, entonces hice 8 ojos. Empecé, miren, un ojo de 6 puntos, todos los ojos son de 6 puntos, pero necesitaba saber la separación, ¿cierto? Entonces me dio en el cálculo 12 puntos, entonces un ojo, tejí 12 puntos, otro ojo, 12 puntos, otro ojo, tejí 12 puntos, otro ojo, tejí 12 puntos, otro ojo, 12 puntos, otro ojo, 12 puntos y otro ojo hasta acá, miren. Ya llegamos al final, ¿cierto? Miren. Acá miren, 12, un ojo y acá miren, ya llegamos al final, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos toca hacer ahora? Seguir tejiendo 4 o 3 vueltas más, 3 o 4 vueltas más, o ya es decisión de ustedes, ¿cierto? Tejer ya 4 vueltas lisas nuevamente.
Ah, como son 10, no, entonces tengo que tejer 3, porque son 10 vueltas, acuérdense. 10 vueltas de este color y 10 vueltas acá también. 10 matizados acá y 10 de color matizado acá también, ¿cierto? Entonces, como llevo 7, entonces me quedarían faltando 3, ¿cierto? Obviamente. Van tejiendo entonces 3 vueltas alrededor ya después de los ojos para hacer la decoración, ¿cierto? Ustedes tejen estas 3 vueltas. Ya esto es, creo que tampoco complicación. Ya después de los ojos, tener los ojos listos, los ojales, empezamos a hacer las 3 vueltas. Bueno, entonces acá miren, ya voy llegando al final de la vuelta. Miren, entonces empezamos la vuelta número 8, tejemos sobre los ojales, miren como pueden ver, ¿verdad? Vamos tejiendo encima de los ojales las 3 vueltas que necesitamos. Miren, 3 vueltas, ¿verdad? Empecé la número 1, miren, voy tejiendo encima del, normalmente tejo con la pestañita de atrás como siempre. Entonces voy tejiendo las 3 vueltas que me pide el bolso, ¿cierto? Porque tengo que completar, porque de esas 3 vueltas voy a pegar la gasa. La gasa no sé cómo hacerla, me la pidieron tejida, entonces vamos a ver cómo la hago tejida, ni paleteada, ni... De hecho, bueno, tengo que subir tutoriales también sobre esos temas, sobre las gasas paleteadas, gasas de tejidas, gasas... Hay muchos estilos de gasa, la verdad. La tradicional de cordones, de esa sí ya he subido varios videos. Entonces mire cómo va quedando la mochila, ¿verdad? Entonces recuerden, de encima de los ojos van a tejer 3 vueltas más para hacer la decoración. Entonces yo estoy en la primera y voy a doblar acá para continuar tejiendo, pero que ustedes puedan ver, ¿cierto? Miren, entonces tejo normalmente las 3 vueltas. A mí la separación de entre ojo y ojo me dio 12, pero ya dependiendo del punto que ustedes tienen y el cálculo que les indiqué hace un momento, hace un rato en el tutorial, entonces ustedes calculan la distancia entre ojo y ojo de sus, según el punto, el número de puntos que ustedes tengan, ¿cierto? En sus mochilas. Pero en este caso, como la estoy haciendo de 144, me dieron 12. Ya los hice y estoy haciendo las 3 vueltas que necesito para terminar el cuerpo y empezar a hacer la decoración, las moras, porque voy a hacer moras. Miren, sigo tejiendo. Miren cómo va quedando de bonita. La doblé así para poder explicar. Bueno, voy a hacer entonces las 3 vueltas lisas encima de los ojos y vengo con ustedes. Bueno chicos, como pueden ver, miren, ya llevo una vuelta encima de los ojos. Son 3, recuerden, entonces continúo tejiendo otra vuelta más. La segunda de 3 que tengo que hacer para terminar este bolso y hacer la decoración, ¿verdad? Entonces ustedes siguen tejiendo normalmente con el color matizado y nos vemos ahora sí. Miren, estamos ya empezando la segunda vuelta, entonces nos vemos ya cuando tenga las 3 vueltas, como habíamos quedado en hacer 3 vueltas encima de los ojales. Esta sería la segunda. Estoy empezando la segunda. Bueno chicos, como pueden ver, ya llevo 2 vueltas después de los ojales y empecé la tercera. Miren, llevo 1, 2 y estoy empezando la tercera vuelta. Entonces hago esta última, esta sí es la última vuelta del cuerpo de la mochila para
Después de esas 3 vueltas hacer la decoración, ¿cierto? Que son unas moras que yo le hago a los bolsos que yo hago, a las mochilas, ¿verdad? Entonces termino esta tercera vuelta, mire, ya la empecé, llevo 1, 2 y estoy empezando la tercera vuelta, mire. Entonces hago esta vuelta y vengo con ustedes. Ustedes simplemente siguen tejiendo esta vuelta, ya la última de esta mini mochila. Continúen tejiendo esta tercera vuelta después de los ojos, como ven en pantalla, punto por punto, y nos vemos. Bueno, bien, ya hemos culminado estas 3 vueltas, miren. Después de los ojos hice 3 vueltas, entonces voy a proceder a hacer la decoración. Entonces, ¿cómo se hace la decoración de estas moras? Miren, ustedes tejen más o menos hasta, mire, hasta este pegue. Ahí está el desnivel, entonces ustedes siguen tejiendo normal hasta donde vean más o menos que pueden empezar a hacer las, miren, más o menos, bueno, yo la voy a hacer aquí, miren, ahí, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Miren, en ese punto, miren ahí, yo más o menos me guío, ¿cierto? De esta línea y veo más o menos que ahí termina la vuelta. Entonces, lo que hago es, tomo la cadena completa, esta vez sí la tomo completa, miren, y dejo el punto bajo, pero con el, miren, ahí, la cadena completa, ¿verdad? Para cerrar. Entonces yo lo que hago es cortar las almas, corto las almas, miren, cierto, corto, listo. Entonces lo que hago es seguir tejiendo con el hilo matizado, solamente sin almas, y empiezo a hacer, miren, hago, voy a acercar bien, hago 2 cadenas al aire, 1, 2, ¿verdad? Hago 2 cadenas y entonces envuelvo el gancho y me voy al punto donde, miren, ahí mismo meto el gancho y hago, miren, cierro en 1 y cierro en 2, ¿verdad? Para empezar a hacer la mora, mira, ahí me quedó la primera, cuento en la base 3 puntos, cuento 1, 2 y en el tercero pego, miren, ¿verdad? En el tercero pego. ¿Qué hago nuevamente? Miren, esta es la decoración final, las moras, ¿verdad? Entonces hago nuevamente 2 cadenas al aire, 1, 2, hago una lazada en el gancho y me voy al punto donde empecé, miren acá, ¿cierto? Ahí, miren, donde pegué la anterior. Entonces cierro en 1 y cierro en 2, miren, ¿verdad? Entonces continúo haciendo, cuento ahora 3 de base, 1, 2 y en el tercero pego, miren. Pego en el tercero y hago nuevamente 2 cadenas al aire, hago una lazada y pego en la base, ¿verdad? Y ahí está la mora. Yo voy a continuar haciendo lo mismo, ¿cierto? Y vengo con ustedes. Recuerden, 3, cuento en la base 3, 1, 2, 3, en el tercero pego y hago 2 cadenas al aire, miren, 1, 2. Hago una lazada en el gancho y me voy al punto de base, miren, aquí, ahí mismo pego la cadena y hago 1 y hago 2. Y así voy a continuar haciendo hasta terminar estas moras, esta decoración. Bueno, recordemos entonces cómo se hacen estas moras, miren. Entonces pego en la base 3, 1, 2, 3, ¿cierto? Cuento en la base 3 y en ese tercero pego, miren, entonces empiezo. Vamos a empezar una mora, entonces hacemos 1, 2 cadenas al aire, envuelvo el gancho y me voy al punto de base, miren, me voy y ahí, miren, meto el crochet y cierro esas en 2, miren, cierro 1 y cierro en 2. ¿Y qué me queda hacer? Pegar en la base 3, contar en la base 3 y en la tercera pegar, miren, 1, 2 y en el tercero acá pegamos, miren, tomando toda la cadena. Esta vez sí tomamos toda la cadena para que quede más reforzado el cierre, ¿cierto?
la decoración, miren estas pequeñas moras acá, miren. Entonces yo continúo, miren, nuevamente hago 2 cadenas, 1, 2, cuento hago una lazada, perdón, envuelvo el gancho y me voy al punto de base. Miren, ahí donde pegué, meto el crochet también otra vez y cierro, miren, cierro en 1 y cierro en 2, ¿verdad? Y así continúo hasta finalizar esta vuelta. Ya este es el final de esta parte del tutorial, ¿verdad? Muy bien, chicos, aquí muy contento porque ya estoy terminando, miren. Entonces hago, miren, 2 cadenas al aire para las moras como siempre. Estamos haciendo de cuenta que estamos empezando, ¿cierto? Entonces hago una lazada en el gancho, vuelvo y pego en la base donde empecé. Tengo 3 hebras, miren. Cierro 2 primero y luego vuelvo y cierro esas últimas 2, miren. ¿Cierto? Cuento 3 de base, 1, 2, 3. Bueno, recuerden, una vez hecha la morita, cuentan en la base 3 puntos. 1, 2 y en el tercero pegan, ¿cierto? Estamos ya terminando esta vuelta de moras, la última ya, definitiva. Cuento nuevamente, pongo 2 cadenas, hago 2 cadenas más bien, envuelvo el gancho, meto en la base, ¿cierto? Miren. Cierro en 1 y cierro en 2. Cuento en la base 3, 1, 2, 3 y ahí cierro, miren. ¿Cierto? Miren, estoy así, ¿cierto? Cuento en la base 3, 1, 2 y en la tercera cadenita pego. Pego y ya esto es el final. Vuelvo y hago una cadenita y entonces dejo una hebra, ¿cierto? ¿Qué hago con esta hebra? Miren, después de haber hecho la cadenita, corto, miren, corto, ¿cierto? Y eso es todo. O sea, miren, paso el hilo por ahí y entonces lo que voy a hacer es esconder esa hebra que quedó. Miren, volteo el tejido y por el revés empiezo a esconder esa hebra lo más pulido posible. Miren. Jalo un poquito, jalo, ¿cierto? Jalo, eso, para que no quede muy, miren, no se quede notando eso ahí. Entonces empiezo a esconder en medio de los puntos o por las hebras, miren, paso el gancho por ahí y entonces esa hebra la voy a ir llevando para ir escondiendo esa hebra, ¿verdad? Miren, yo la llevo, entonces bajo, sigo bajando por donde yo vea que puedo bajar, ¿cierto? Meto el crochet y con el mismo crochet voy escondiendo la hebra. Miren, ¿sí ven? Entonces ahí jalo un poquito y ya ahora sí por en medio de los puntos en esta, miren, y voy escondiendo, ¿cierto? Escondo, voy escondiendo esa hebra en el revés del tejido. Debe ser en el revés en lo posible, miren, ¿sí ven? Entonces así va quedando el remate. Entonces en la descripción voy a dejar los detalles de este tutorial escrito, ¿cierto? Obviamente para que ustedes tengan una referencia y puedan hacer puedan entender mucho más lo que estoy haciendo, se puedan nutrir más bien de lo que hoy expliqué en el tutorial. Entonces miren, ustedes van viendo que yo voy escondiendo esa hebra por el revés del tejido y no se nota, ¿ve? ¿Sí ven? No se nota el remate. Obviamente sí va a quedar el desnivel un poquito acá de la... Miren. Pero eso es todo, no va a pasar más nada. De todas formas, ahí vamos a pegar la gasa cuando la tenga lista. Voy a hacer el tutorial también si Dios quiere, si Dios me lo permite. Y bueno, esto está muy bacano. Esta mochila. Yo voy escondiendo esa hebra lo más que pueda, ¿cierto? No necesito llevarla toda, sino una cierta cantidad de puntos. Y lo bueno de trabajar con el alma en hilos es que no se nota miren, no se nota, como pueden ver yo abro y no se nota bueno, ahí es suficiente, ¿cierto? Entonces hasta ahí corto a ras, ¿cierto? Y abro el tejido, miren. La mochila queda de esta manera, ¿cierto? Queda de esta manera, miren. Entonces hicimos, miren. Después de los ojos hice 4 vueltas
3 vueltas, 3, pero ustedes pueden hacer 4 también, claro, pero yo hice 3. Después de esas 3 vueltas hice la decoración de moras, ¿cierto? El diseño en la parte central, entonces 10 vueltas de este color, 10 de este y 10 de este, o sea, 10 del fondo, 10 del diseño y 10 del matizado, ¿cierto? Y en la vuelta número 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en esta vuelta número 7 hice 8 ojos alrededor, ¿cierto? Y eso es todo, amigos, espero les haya gustado muchísimo este tutorial. Esto lo pueden aplicar para cualquier tamaño de mochila. Yo la hice mini porque me la pidieron así, vuelvo y recalco eso. Y eso es todo, mira, así va quedando. Y la parte interna, miren, muy bonito. Entonces, por favor, regálame un like, una suscripción, compartan este tutorial a sus conocidos, a alguien que quiera aprender a hacerlo y muchos comentarios. Los espero y si tienen alguna duda me lo dejan saber ahí abajo. En la descripción nuevamente vuelvo y insisto, voy a dejar toda la descripción de esta mochila hecha paso a paso y espero les haya gustado muchísimo. Nos vemos en un próximo tutorial. Hasta la próxima.